Buenos días. Durante este webinar vamos a ir tratando la visión que tiene Erwin en cuanto a lo que es el gobierno de datos. Erwin es una empresa conocida principalmente por sus herramientas de modelado de datos, pero dentro de su portfolio de productos cuenta también con otras herramientas enfocadas a una visión más amplia de lo que sería el trabajo con los datos empresariales que se viene a llamar habitualmente el gobierno de datos. Bueno, yo soy José García de los servicios profesionales de Danisoft, que, bueno, en Aledit, y soy la persona que va a llevar esta presentación. En Aledit nos presentamos hace un tiempo, veníamos trabajando como servicios profesionales de Danisoft. No es que, aunque tenemos, por así decir, el empuje de una nueva empresa, pero realmente llevamos mucho tiempo de experiencia. Y nuestra dedicación está en ofrecer a los equipos de programación, gestión de datos, responsables de seguridad y monitorización de infraestructuras, pues servicios de consultoría, formación, etcétera, así como las soluciones. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando de Enterprise Data Governance Experience? ¿Qué es lo que ha venido a recoger en una expresión el trabajo que está haciendo Erwin en cuanto a este trabajo de gobierno de datos? Estas siglas que ha llamado Edge, bueno, viene a ser profundidad, o sonar a eso, lo que recogen son diferentes técnicas que se enfocan en algunos objetivos importantes. Estos objetivos son, por un lado, el descubrimiento de datos. Dentro de las empresas, la cantidad de datos que se generan y que se manejan cada día crecen y crecen de forma exponencial. Ya no son solo bases de datos con unos datos de clientes, finanzas, productos, no. Cada vez más los datos son datos estructurados, son estructurados, son datos que nos vienen de nuestras bases de datos o de nuestros proveedores o de nuestros clientes. La interacción que tienen los sistemas entre sí, además, al conectarse, generan una cantidad de datos importantísima, y el ser conscientes de qué datos están funcionando dentro de nuestra empresa a nivel global, a nivel departamental, a nivel de roles y perfiles determinados, es una de las labores importantes con los datos. Luego, al poder tener una visión general de los datos que realmente utilizamos dentro de la empresa, eso nos va a permitir, con este tipo de herramientas, vamos a tener la opción de colaborar entre los diferentes roles de la organización. Al mostrar, descubrir y mostrar esos datos, los diferentes roles van a poder tener acceso a la información que realmente maneja la empresa y colaborar entre ellos. Todo esto constituye o empieza a generar todo un ecosistema de departamentos, roles, información, de cómo se transforma el dato cuando pasa de un departamento a otro, cómo se establece qué es un ente determinado en los diferentes departamentos, que no siempre tienen por qué llamar a las... No es lo mismo a lo mejor un cliente para la persona de marketing que para el de finanzas, que para el de ventas, que para el de para el técnico, ¿vale? Los diferentes departamentos o un contacto o empiezan a crear todo un ecosistema en donde todos empiezan a hablar el mismo lenguaje con los mismos términos, etcétera.
Por supuesto, todo este tipo de construcción lo que da es la capacidad de ver y controlar cómo se mueve la información y cómo trabaja la información entre las diferentes competencias a nivel empresarial, entre los diferentes dominios que hay en una organización. Y no es una cosa menor porque además estamos con todo el tema del GDPR, estamos con todo el tema de lo que es la nueva ley de protección a nivel europeo de los datos y cómo tenemos que trabajar con ellos. Ahora es muy actual. Toda esta construcción, todo este ecosistema que se va generando nos permite ajustarnos no solo al cumplimiento de leyes externas o leyes de los lugares en los que nos manejamos, sino también de aquellas políticas que establecemos a nivel interno de la organización en cuanto al uso y el trabajo con los datos. ¿Cómo plantea Erwin esta visión, este Erwin Edge, que consiga todo este tipo de objetivos? Básicamente, poniendo alrededor de un producto, que es el producto de Data Governance, que de Erwin, otros 3 productos, que en realidad son más de un producto, porque hay diferentes versiones en la nube, on-premises, integrados con otros, etcétera. En cuanto a aplicación, al listado de productos, es un poco más extenso, pero hay 3 productos que son los principales, que es el modelado de datos con Erwin Data Modeling, la arquitectura empresarial con Enterprise Architecture y el Business Process, que es pues todos los procesos de negocio. Y tenemos 3 herramientas de Erwin para diseñar estos elementos: la arquitectura empresarial, los procesos de negocio y el modelado de datos. Y estos 3 productos pueden girar, independientemente, pueden trabajar por supuesto, pero también pueden girar alrededor de un 4.º producto, que es el de gobierno de datos. El construir este ecosistema de productos nos permite pues alcanzar estos objetivos teniendo análisis de impacto, de dónde proceden los datos, poder trabajar en temas de inteligencia artificial y máquinas de aprendizaje, que obviamente requieren principalmente o de forma muy fundamental el manejo de esos datos, obtener métricas, información, recogida de esos datos, todo lo que tiene que ver con los flujos de trabajo de colaboración y socializar o mostrar o poner en común la información a la que estamos recogiendo. Estos 4 productos, ya digo, son el central, sería Enterprise Data Governance, que va a estar en las áreas de Big Data, de analítica de datos, de inteligencia de negocio, construir los Data Warehouse, todo lo que tiene que ver con análisis inteligente de datos, por supuesto con la gestión de los maestros de datos. El Internet de las Cosas es otro de los elementos que, como comentaba hace un momento, al conectar diferentes dispositivos y sistemas empieza a generar datos de forma muy importante, y todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de normas, de políticas, etcétera, además de la gestión de los riesgos. Y sería el elemento central de nuestra solución. En el lado de Enterprise Architecture, lo que vamos a hacer es diseñar la arquitectura de la organización. Vamos a poder diseñar la transformación digital
cómo se va a implementar, cómo va a afectar a cada departamento, a cada rol, a cada función específica. Vamos a poder gestionar un portfolio de aplicaciones para cumplir diferentes objetivos y que se usan en diferentes departamentos, etcétera, y tener claro qué aplicaciones son las que estamos manejando. Vamos a podernos preparar para la nube y para migraciones, conociendo cómo son realmente el diseño de nuestras tareas empresariales y dominios empresariales, y vamos a poder crear un centro de datos, un data center, que nos va a poder permitir hacer movimientos, migraciones dentro de lo que son la organización de esos datos y alinear o facilitar el alineamiento del lado de negocio con el lado técnico, que siempre es tan complejo porque, bueno, cada cual tiene un enfoque importante que en el día a día le lleva a centrarse básicamente en sus temas, pero que inevitablemente están relacionados con otras áreas de la organización. Y ese alineamiento entre la parte técnica y la de negocio, que siempre es tan complicada porque son visiones un poco diferentes, nos permite, con este diseño de la arquitectura empresarial, que aunque tengan, como deben de ser, funciones y visiones diferentes, sin embargo los objetivos y el acuerdo en cuanto a cómo lograrlos se esté alineado. Por otra parte, tenemos los procesos de negocio, el Enterprise Business Process, que nos va a permitir mejorar y documentar cómo son realmente nuestros procesos. Esta herramienta nos permite tener una visión clara de cómo son los procesos de negocio, ¿de acuerdo? Para poder hacer esas integraciones entre los objetivos de negocio que tenemos con nuestra forma de actuar y nuestra forma de funcionar, vamos a poder cumplir las regulaciones, todo lo que tiene que ver con pasar esas auditorías de cómo estamos trabajando, de cómo hemos planificado que se va a trabajar y, por tanto, cómo hemos planificado que se van a distribuir esos trabajos, tareas, etcétera, qué responsabilidades y qué respuestas van a dar a cada uno de esos temas. Toda esta información, toda esta documentación, además, nos va a permitir resolver problemas que tienen que ver claramente con la parte de los recursos humanos, pues si tenemos recursos humanos suficientes para desempeñar en cada una de las áreas, si el proceso es el adecuado, si hay que ofrecer o implementar formaciones, preparaciones para que se realicen esas tareas, esos procesos, etcétera. Y por último tenemos el Enterprise Data Modeling, que es el modelado de datos y que pues seguro es la herramienta más conocida de Erwin, que es, de hecho, mucha gente pues cuando habla de Erwin realmente está hablando del modelado de datos, que es una herramienta que nos permite pues crear, diseñar, hacer todo lo que tiene que ver con el diseño, creación, implementación de las bases de datos en todos sus aspectos, no solo en la parte del diseño lógico, sino en cada detalle para construir todo lo que hace falta en nuestras bases de datos, y además no solo de bases de datos relacionales, etcétera, incluso de bases de datos no relacionales, de bases de datos no SQL, y tanto en bases de datos que están trabajando en producción, como construir data warehouse
destinados un poco a lo que sería la parte de analítica, inteligencia de negocio, business intelligence, ¿de acuerdo? Documentar toda esa parte, relacionar nuestros diagramas, modelos, etcétera, con nuestras estructuras de datos reales y tenerlas sincronizadas. Bueno, pues movernos entre diferentes motores de bases de datos va a facilitar tener modelos que se van a poder implementar en diferentes motores de bases de datos de forma mucho más efectiva y mucho más segura, y todo lo que tiene que ver con la gestión de los metadatos, de lo que es la información que hace que nuestros datos se relacione y sea consistente, etcétera. Vamos a, en este momento, ver un poco esta herramienta central, el Enterprise Data Governance, para conocerla. Y al final de la presentación vamos a implementar algunos casos prácticos sobre el modelado de datos. De las herramientas de arquitectura y de proceso de negocios no vamos a hablar mucho más en este momento, porque correspondería a otros webinars parecidos a este, de una duración parecida. Pero si queremos entender cuál es esta plataforma Edge de Erwin con las diferentes herramientas, y vamos a echar un vistazo a la que aglutina y agrupa para crear este gobierno de datos, y luego vamos a ir a la más conocida, a la que seguramente ya algo sabéis, que es el modelado de datos. En cuanto al gobierno de datos, estas dos partes que tenemos del IT y del business, la parte del negocio y técnica, nos va a favorecer tener una herramienta central que nos va a permitir que todos los datos y todo el trabajo con esos datos se centralice y tenga un repositorio en donde vamos a construir nuestros glosarios de negocio, donde vamos a dar el significado a los datos, vamos a decir qué significa cada cosa, vamos a establecer a nivel de empresa y a lo largo de toda la empresa qué significa cada uno de los términos que manejamos, y vamos a establecer qué políticas, qué reglas de negocio vamos a cumplir con esos datos. También cosas como la propiedad de los datos, la responsabilidad sobre ellos, etcétera, etcétera. Por el lado más técnico, vamos a construir, sin embargo, los diccionarios de datos, que nos van a servir para tener descripciones detalladas de los metadatos sobre nuestros datos. ¿Para qué? Pues para tener trabajos de documentación de nuestros datos, gestión de ellos, mejora, BI, a poder hacer inteligencia de datos, etcétera. También para crear todo lo que tiene que ver con medidas como KPIs, qué lejos estamos de cada uno de los términos, etcétera. Y en tercer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con el uso de los datos. Pues el diseño de esos procesos de flujo de datos, de dónde proceden, cuál es el impacto de los cambios, y nos va a poner en valor los datos, nos los va a convertir en activos reales de la empresa. Este Data Governance es un poco el que va a agrupar o va a servir de centro de gravedad de todo este trabajo. La herramienta de Data Governance es una herramienta que nos ofrece muy diferentes funciones, muy diferentes capacidades. Un asunto o una de estos elementos fundamentales es el glosario de los términos de negocio. Nos va a permitir que a lo largo de toda la empresa vayamos decidiendo
cuál es el significado que se le va a dar a cada uno de los términos. Por ejemplo, pues aquí hay un identificador de cliente o número de referencia de cliente. Si eso significa lo mismo o no significa lo mismo, cuál se aprueba, cuál no se aprueba, qué personas van a ser responsables de mantener eso o toda la información que tiene que ver con ese metadato. No es lo mismo, pues por ejemplo, para diferentes departamentos, cómo se le ha llamado o incluso al mismo término qué significado se le da. Al generar este glosario, además nos va a permitir, cuando hacemos un cambio o cuando acordamos pues una modificación en el glosario, ver ese cambio donde impacta a lo largo de todo el modelo de datos, de toda la información que tenemos sobre nuestros datos en el gobierno de datos. Cada uno de esos cambios, por ejemplo, el aprobar que va a ser número de referencia de cliente en lugar de identificador de cliente, para agrupar en un solo término diferentes opciones que se han ido tomando, vamos a ver dónde hay que hacer los cambios, qué impacto tiene, etcétera, etcétera, de forma fácil. Por supuesto, todo este tipo de trabajos va a generar listas de tareas. Y de forma muy visual, con paneles como estos que veis, muy intuitivos, muy fáciles de reconocer en cada momento qué es lo que estamos trabajando, vamos a poder ir creando esos flujos de aprobación, esos flujos de trabajo, de cómo quién tiene que revisar, quién tiene que ver, quiénes participan, etcétera, etcétera. Y esto va a generarnos listas de tareas que van a funcionar en un panel tipo Kanban, con lo típico, pues tareas no resueltas, las que están rechazadas, las que están resueltas, las que están en marcha, que se van a ir arrastrando de un lado a otro según van avanzando en su proceso de aprobación y que funcionan de forma muy intuitiva. Por supuesto, nos va a dar acceso y va a incorporar todos los modelos que hemos creado en Data Modeler, con Erwin Data Modeler. Todas estas herramientas, como decía, se integran tanto la parte de arquitectura, la parte de proceso de negocios, como la parte de modelado de datos, se integran dentro de Data Governance para proveer de información o rellenar de información estos modelos. Y viceversa, por ejemplo, al publicar o al incluir un modelo de dato, por ejemplo, Publication System, que es uno de los modelos de ejemplo, etcétera, aquellas personas que tienen que ver con esos datos que estamos modelando, porque no modelamos porque sí, modelamos datos que van a utilizar luego diferentes departamentos, esas personas de esos departamentos van a poder ver cuáles son las características de los datos, sus nombres, sus restricciones, las reglas que tienen que cumplir, y van a poder ajustar o aportar, y mucho, en cuanto a cómo debe ser el comportamiento de esos datos para que cumplan las funciones que el negocio necesita. Por supuesto, estos datos van pasando, van siendo modificados, van pasando de unas fuentes, pues por ejemplo, de una base de datos, de una aplicación de CRM o de RP o lo que fuera, pues va yendo hasta un data warehouse, va pasando unos informes, etcétera. Y todo ese proceso y cómo van siendo modificados los datos es uno de los elementos fundamentales para entender con qué estamos trabajando. Para esto vamos a tener un Data Lineage que nos proporciona la visualización de ese linaje de datos y la comprensión de cómo es el proceso por el que van pasando nuestros datos. Obviamente, en una organización,
cada vez más, es común que no tenemos un solo sistema de datos ni un solo sistema de almacenaje. Pero la herramienta de Data Governance nos va a permitir visualizar y manejar y gestionar todas esas fuentes de datos que estamos manejando, pues por ejemplo los diagramas de Erwin, herramientas de CRM como PeopleSoft, Siebel o los apps para que tengamos nuestra contabilidad, etcétera, etcétera. Todos servicios en la nube nos va a permitir trabajar y manejar todas las fuentes de datos y todos los almacenes que creamos con los datos para entender también en qué sistemas estamos trabajando y dónde se pueden colocar. Estos sistemas también se pueden originar desde modelos de Enterprise Architect y ser utilizados por Data Governance, igual que los modelos de datos se podían obtener desde Data Modeler. Y por supuesto, hay que entender y comprender cómo son esos procesos, cómo se conectan los sistemas con los almacenes de datos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el proceso? Tener esos diagramas que nos muestren cuál es el proceso real de nuestros datos y de su uso, ¿vale? Estos procesos también se pueden originar desde modelos de Enterprise Architect o directamente en los diagramas de Data Governance. Podemos generar casi todo directamente desde Data Governance o en muchos casos traerlo o ser alimentado por o las dos cosas a la vez por las herramientas de Erwin. Y en concreto, en cuanto a la relación que tiene Erwin Data Modeler con el gobierno de datos, Erwin Data Modeler, quiero decir, va a proveer a Data Governance de modelos que se van a conectar al glosario de los términos de negocio, nos van a permitir también trabajar con análisis de impacto y el linaje de datos, ¿vale? En Erwin podemos conocer la procedencia de esos datos y trabajando de forma conjunta con Erwin y Data Governance, entender cómo es ese modelo, cómo es el análisis de impacto cuando hacemos algún cambio, cuál es el proceso de esos datos, de dónde van y hasta dónde llegan, ¿vale? Y vamos a poder dar contexto a la visualización de nuestros modelos. ¿Qué va a hacer esto? Que ya la exploración y la comprensión de los datos, de sus procesos, de dónde vienen, cómo se mueven, qué es lo que significan, no va a ser nichos separados y aislados de negocio, técnicos, los desarrolladores, los administradores de la base de datos, etcétera, etcétera, sino que van a permitir que los diferentes roles, departamentos, etcétera, que hay dentro de la organización, pues los analistas, desarrolladores, los usuarios, los arquitectos, etcétera, etcétera, colaboren en una visión única o una realidad única de los datos y además con una visualización y un descubrimiento de qué es lo que realmente está ocurriendo, qué datos tenemos y cómo se mueven, cómo se procesan dentro de la empresa que hasta ahora no teníamos. Bien, vamos a ir con las demos de Erwin Data Modeler. Vamos a ver 3 casos de uso en particular. Hay más casos de uso. Erwin Data Modeler es una herramienta con muchas capacidades y bueno, las situaciones en las que una empresa o un equipo de desarrollo o un administrador de base de datos puede emplear Erwin son bastantes, son muchas. Pero hemos escogido 3 casos de uso bastante habituales
y que nos permiten además agrupar un poco las capacidades que tiene Erwin por temas concretos. El primer caso de uso va a ser el de descubrir la información que tenemos realmente funcionando en nuestras bases de datos y poder estandarizar cómo trabajamos con esa información y documentar. El segundo va a ser el de diseño de un modelo de datos que vamos a poder utilizar diferentes fuentes para ese diseño y luego, una vez diseñado, también a desplegar en diferentes fuentes. Y por último, en tercer lugar, vamos a ver básicamente una herramienta que es Complete Compare, que nos va a permitir encontrar las diferencias que hay entre diferentes sistemas, entre modelos y bases de datos, entre bases de datos diferentes, por ejemplo, la base de datos de pruebas, la de desarrollo, la de producción, o entre el modelo que tenemos de una base de datos con otro modelo de otro equipo, etcétera, etcétera. Nos va a permitir comparar diferentes situaciones, resolver esas diferencias, sincronizarlas y también vamos a ver un poco el tema de la información, de cómo informar acerca de nuestra base de datos.